Pasamos a ver el factor térmico que está en la tabla 3. Bueno, esta tabla consta de dos columnas. En la primera columna tenemos condición térmica de la estructura y en la segunda columna tenemos ya el valor del factor térmico. En la condición térmica son condiciones que deben ser representativas de aquellas previstas para los inviernos durante toda la vida útil de la estructura. Lo mismo que lo que estamos hablando, de lo que hablábamos para el factor de exposición. Hay que considerar toda la vida útil de la estructura y prever una condición térmica que sea representativa de toda la vida de la estructura. Entonces, las diferentes condiciones térmicas pueden ser estructuras mantenidas justo por encima del congelamiento y otras con cubiertas frías ventiladas en las cuales la resistencia térmica R entre el espacio ventilado y el espacio calefaccionado sea mayor que 4,4 Kelvin por metro cuadrado sobre watt. Otra condición térmica, estructuras no calefaccionadas y estructuras intencionalmente mantenidas debajo del punto de congelamiento. Fíjense que en este caso que no es calefaccionada, el coeficiente térmico es mayor, 1,2 que el anterior. Otra condición térmica, invernaderos continuamente calefaccionados. Esto ya sería todo lo contrario. Invernaderos continuamente calefaccionados con una cubierta con resistencia térmica R menor que 0,4 Kelvin por metro cuadrado sobre watt. Hay una aclaración para esa condición térmica. Los invernaderos continuamente calefaccionados son aquellos con una temperatura interior constantemente mantenida de 10 grados centígrados o más, en cualquier punto a 1 metro sobre el nivel del piso durante los inviernos y que tengan un asistente de mantenimiento constante. O un sistema de alarma de temperaturas para avisar en caso de falla de la calefacción. Y por último, que en realidad sería la primera condición térmica, se refiere a todas las estructuras excepto las que se han indicado recién. Para ese caso, el coeficiente es 1. Pasando a la tabla 4, para determinar el factor de importancia, es similar a la tabla referente al reglamento 102 para viento. Tenemos las categorías que van de 1 a 4 y el factor de importancia con los valores que puede llegar a tener según la categoría. La definición de la categoría está en el apéndice B, pero es similar para el reglamento de viento 102. Si vemos el apéndice A, que es la categoría de exposición, para calcular el factor de exposición, vemos que es similar al reglamento de viento también. Y decimos que una categoría de exposición debe reflejar adecuadamente la característica de la irregularidad de la superficie del terreno para el lugar en el cual se va a construir el edificio o la estructura. Para un emplazamiento ubicado en la zona de transición entre dos categorías, se debe aplicar aquella que conduzca a los valores de carga mayores. Además, se deben considerar las variaciones en la rugosidad superficial del terreno que se generan a partir de la topografía natural y de la vegetación, así como de las construcciones existentes. La exposición en la cual se ubica un edificio específico u otra estructura se debe determinar dentro de la siguiente categoría, que son las exposiciones A, B, C o D. Si pasamos al apéndice B, que sirve para clasificar edificios o cualquier estructura para carga de nieve, para clasificar en términos de importancia, teníamos las 4 categorías, que va de una de menor categoría de menor importancia, a obras esenciales de mayor importancia, similar al reglamento de viento. Aquí vemos el valor mínimo que podemos utilizar para la carga de nieve sobre cubiertas planas, P sub F. El valor de P sub F debe ser mayor o igual
que los siguientes valores mínimos para la cubierta con baja pendiente que se especifica en el artículo 3.4, que lo tenemos más abajo. Es decir que el valor mínimo para cubierta plana se lo toma igual al valor mínimo de una cubierta de baja pendiente. Para este caso, para esta consideración, tomamos como que la cubierta plana es una cubierta de baja pendiente. Entonces decimos que la carga de nieve sobre cubierta plana es igual al factor de importancia multiplicado por la carga P sub G, que vendría a ser la carga sobre el nivel de terreno. Eso utilizamos para P sub G menor o igual a 1 kN por metro cuadrado. Después podemos utilizar P sub F igual al factor de importancia multiplicado por 1 para P sub G mayor a 1 kN por metro cuadrado. Esto es aplicable a cubierta con una sola pendiente menor que 15 grados, cubierta de 2 y 4 aguas con pendiente menor o igual a la expresión que se ve ahí, con W en metros. En la parte de simbología decíamos que W es la distancia horizontal entre la cumbrera y el alero. Es aplicable también a cubiertas curvas donde el ángulo vertical de los aleros hasta la cumbrera sea menor que 10 grados. Vamos a ver la carga de nieve sobre cubiertas con pendiente se simboliza con P sub S. A los fines de este reglamento se supone que las cargas de nieve que actúan sobre una superficie con pendiente lo hacen sobre la proyección horizontal de esa superficie. La carga de nieve sobre una cubierta con pendiente, P sub S, se obtiene multiplicando la carga de nieve sobre la cubierta plana, P sub F, por el factor de pendiente de la cubierta, C sub S. Entonces, P sub S igual a C sub S por P sub F. P sub S, que es la carga de nieve sobre cubierta con pendiente, es igual a el factor de pendiente multiplicado por la carga de nieve sobre cubierta plana. Los valores del factor de pendiente para cubiertas cálidas, cubiertas frías, cubiertas curvas y cubiertas múltiples están determinados en los artículos 4.1 a 4.4 que pasaríamos a ver. Entonces, determinamos el factor de pendiente para todos estos casos: cubierta cálida, cubierta fría, cubierta curva y cubiertas múltiples. Factor de pendiente para cubierta cálida. Para las cubiertas cálidas, es decir, factor térmico menor o igual a 1, tal como se obtiene de la tabla 3 que habíamos explicado anteriormente, con una superficie lisa, sin obstrucciones, que permite el deslizamiento de la nieve fuera de los aleros, el factor de pendiente de cubierta se debe determinar utilizando la línea punteada de la figura 2.A, que ya veremos a continuación. Considerando que para cubiertas cálidas no ventiladas, la resistencia térmica R será mayor o igual a 5,3. Para cubiertas cálidas ventiladas, la resistencia térmica R será mayor o igual a 3,5. Es decir que para utilizar la línea punteada, debemos caer en cualquiera de estos dos casos y que la superficie sea lisa, sin obstrucciones. Una cubierta cálida se considera ventilada cuando el aire exterior puede circular libremente bajo ella, desde su salero hasta la cumbrera. Cuando las cubiertas cálidas no verifiquen las condiciones establecidas en este artículo, el factor de pendiente de cubierta se deberá determinar mediante la línea llena de la figura 2.A. Entonces, nosotros nos tenemos que fijar si cumplimos con las condiciones arriba mencionadas. Si cumplimos con esas condiciones, utilizamos la curva punteada, la línea punteada. Y si no cumple, utilizamos la línea llena, que explicaremos con más detalle cuando veamos el gráfico. Pasamos